situaciones en la vida que nos llevan a tomar decisiones que a veces no son nuestras. Por ejemplo, cuando queremos estudiar una carrera, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que tenemos aptitudes para muchas cosas. ¿Qué hay de lo nato que traemos? Queremos ser diseñadores, arquitectos, abogados, maestros, filósofos, doctores, ingenieros o ilustradores. ¿Pero qué es el cómic? Consiste en una serie de viñetas o imágenes que pueden ir acompañadas o no de texto, así como de iconos y otros símbolos propios del lenguaje cómico, como líneas de movimiento o globos de diálogo. Todos estos conforman una historia y le dan diferentes niveles de significado. Hoy, en Adi y su sopa de letras, tenemos el gusto de recibir a Héctor de López, que nos viene a contar su historia. Sí, él es un diseñador por profesión, músico por pasión, investigador por curioso y escritor por consecuencia. ¿Me acompañan? Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Hola Adi, qué gusto estar aquí contigo. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo y bueno, pues muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti por el tiempo que te das. Créeme que va a ser una entrevista increíble, te vas a divertir muchísimo. Van a salir cosas que yo creo que ni tú te esperas. Pero pues bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues mira, yo me llamo Héctor López, Héctor Daniel López, o Héctor de López, como normalmente me encuentra todo el mundo. Soy de aquí de la Ciudad de México. Me dedico a muchas cosas. Eso es lo ¿cómo llamarle? Complejo, vamos a decirlo así de repente cuando me preguntan a qué me dedico o qué hago. Yo empecé muy chavito, empecé como a los 15 años o 16 a dibujar profesionalmente cómics, empecé a dibujar historietas, estuve dibujando las historietas de Tom y Jerry para Grupo Editorial Vid en la década de los 90s, y paralelamente a esa época en que dibujaba cómics, también me gustó mucho la música, entonces empecé a aprender a tocar y empecé a formar mis primeras bandas de rock. Hasta la fecha sigo dibujando cómics, sigo haciendo música. Y una de mis grandes pasiones, que surgió pues también muy joven, fue la investigación de los fenómenos paranormales. Entonces, te cuento que anduve de cazafantasmas un tiempo, de manera que, pues primero era por curiosidad y por hobby, pero ya para el año 2000 fundamos el Centro de Estudio de lo Paranormal para realizar investigaciones ya de una manera más profesional, más seria. Y bueno, pues eso también ha sido parte de lo que he desarrollado y me ha permitido publicar libros, escribir artículos para revistas, hacer programas de radio, sobre todo de temas, no solo las investigaciones que hacíamos, sino pues todo lo que tiene que ver con el terror, con la fantasía, que va muy ligado, por supuesto, con el rollo de los cómics que me gustan mucho. Entonces, no sabría cómo definirme. Quizás puedo decirte que soy ilustrador, escritor, investigador, músico. En fin, siempre he hecho aquello que me apasiona y que me gusta. Ok, ¿cuántos años tienes? 50 primaveras. Ok, ¿y de dónde eres? De Ciudad de México. Ok, perfecto, Héctor. Pues no creo, más bien lo percibo que va a estar interesantísima tu entrevista. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a la primer letrita? Venga, buenísimo. B. Paranormal. Wow. Pues bueno, es una palabra que tiene mucha importancia en mi vida porque yo siempre sentía que no solamente lo que podemos ver y tocar es lo que existe, sino que tiene que rodearnos o tiene que existir algo que se escapa de nuestros simples sentidos. Entonces lo paranormal para mí siempre se manifiesta, nada es por casualidad. Me parece que le da mucho sentido a nuestra existencia y nos da la certeza de que hay una continuidad, no solo es esta vida en la que nos encontramos. Entonces me parece que es algo importante y que a veces juega un poco un papel de que es algo que la gente no siempre se lo cree,
y eso también a la vez a mí me ha ayudado a conocer mucho más la naturaleza del ser humano, porque hay gente que experimenta cosas paranormales y los demás no lo saben porque piensan que lo van a juzgar como que está loco, como que se imagina cosas. Y por el otro lado hay gente para quien lo paranormal es algo constante, es algo que está a flor de piel, que está existiendo o viviendo con ello todos los días. Entonces, me parece un tema bastante importante, interesante y muy real, por supuesto. Claro, lo paranormal siempre nos asusta, ¿no? Porque no sabemos qué es, algunas letritas como tú dices, pues no lo creen, ¿no? Pero esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Cómo surge para ti lo paranormal? O sea, ¿te surgió como hobby? ¿Te surgió por algo que te pasó? ¿O cómo surge esta creencia tuya? Pues mira, yo realmente nunca fui ni he sido ni psíquico, ni sensible, ni nada de eso, porque ya ves que suele suceder que hay gente que le gusta el tema y llegan a tu casa y te dicen, oh, aquí estoy sintiendo la energía y las vibraciones, y yo nada de eso, nada de eso, aunque sí tengo como cierta intuición o cierto instinto que me ha ayudado a tomar buenas decisiones en mi vida. Eso es algo muy importante. Pero, por ejemplo, yo cuando era un chiquillo, cuando estaba chavito, como de 10, 11 años, pues ni idea, yo ni me imaginaba, yo ni pensaba en fantasmas, yo ni pensaba en fenómenos sobrenaturales, hasta que vi la película de los cazafantasmas. Entonces se me hizo bien emocionante ver a los cuates con sus overoles y sus pistolas de rayos, pero luego ya empecé a analizarlo y decía yo, es que si los fantasmas existen, yo no creo que los puedas capturar o que los puedas atrapar. Esto es meramente ciencia ficción y fantasía. Entonces, pero ya platicando con amigos, pues algunos decían que habían visto fenómenos, que les habían movido cosas, que a la abuelita les contaba que se le aparecía el duende, que se les aparecía esto y aquello. Y entonces yo era muy escéptico. Y un amigo que decía que en su casa se aparecía una mujer fantasma que subía flotando las escaleras, pues nos invitó a un par de amigos y a mí a quedarnos una noche en su casa para presenciar el fenómeno, y fuimos con todo el escepticismo de decir, este cuate está loco, eso no es cierto. Y tómala, ya estando ahí en su casa a medianoche vimos a la mujer fantasma. Y entonces esa experiencia fue totalmente el parteaguas. Ese fue el momento en que empecé a pensar de una forma diferente. Estaba yo muy joven, yo sí pensaba que la gente que veía fantasmas los alucinaba o era su imaginación o yo qué sé, pero en ese momento que realmente fuimos testigos y lo vimos, una mujer que flotaba como si subiera unas escaleras eléctricas, porque ya ves que cuando subes las escaleras es el movimiento de que subes, ¿no? Pero Ajá. esta mujer sí flotaba. Entonces fue realmente una experiencia muy fuerte, muy impactante. Y justo en ese momento fue cuando dije, no, creo que si me gusta este tema y le quiero buscar, le tengo que buscar bien, le tengo que buscar sin charlatanería, por el lado lo más científico posible, porque puede parecer muy mágico, muy, ¿cómo llamarlo? Muy fortuito, pero debe tener una explicación, debe de haber una explicación que nos ayude a comprender por qué podemos percibir este tipo de manifestaciones y por qué se generan estas manifestaciones. Entonces, justo ese momento fue cuando cambió mi manera de pensar y comencé a estudiar de manera más formal la parapsicología y los fenómenos sobrenaturales. Ok, entonces sí te basas en estudio totalmente. Sí, claro que sí. Como te comentaba hace unos minutitos, en el año 2000 fundamos el Centro de Estudio de lo Paranormal. Tuve la fortuna de conocer a buenos amigos que también eran apasionados del tema. Ellos habían estado trabajando con cierto cazafantasmas, que no quisiera decir su nombre, porque lamentablemente es charlatán y a pesar de todo, pues ha sido muy popular en televisión y la gente mucho tiempo le creía sus mentiras. Y estos cuates que estaban con él dijeron, no, este cuate es puro circo, es pura mentira, vamos a hacer un centro de investigación real. Y se reunieron conmigo y formamos esta institución no lucrativa. Una vez que esto se crea, apenas comenzaba a tener auge el internet, o sea, te estoy hablando del año 2000, hace 24 años,
Y empezábamos a encontrar páginas en internet y empezábamos a contactar gente por correo electrónico. Y fue así como contacté con grandes expertos en la parapsicología, expertos extranjeros, porque lamentablemente aquí en México no hay una cultura como tal de la investigación. Entonces me hice muy buen amigo del profesor Alejandro Parra, director del Instituto Latinoamericano de Parapsicología en Buenos Aires, Argentina. Me hice muy buen amigo de Pedro Amorós, director de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Alicante, España. Nos hicimos muy buenos amigos de Yvonne y Marivonne Dray, que es un matrimonio de franceses radicados en México y que trajeron a nuestro país una técnica para realizar una especie de sesión espiritista llamada transcomunicación instrumental. Entonces, toda esta gente que conocí fue la que me ayudó realmente a crecer, a aprender y sobre todo las experiencias, porque comenzamos a visitar casas y lugares donde la gente nos llamaba y nos decía, es que en mi casa se aparece un fantasma. Comenzamos a visitar a estos lugares, entrevistar personas y de toda esa experimentación e investigación de campo, pues también hay un gran aprendizaje. Claro. Oye, ¿y nos quieres platicar un poquito de estos estudios? O sea, ¿cómo los hacen? ¿Qué les por ejemplo, me dices que usan un aparato, ¿no? Que ese aparato que has percibido con él, o sea, platícanos así como alguna experiencia. Claro que sí. Mira, las investigaciones, para empezar, te comento que son totalmente gratuitas. Nunca hemos obtenido un solo centavo de la gente que nos ha solicitado o requerido el apoyo, la ayuda, la asesoría. Yo no los llamo ni clientes, ni tampoco los llamo pacientes, porque pues como tal no somos doctores, ¿no? Como decía, ¿no? Que en Los Cazafantasmas era el doctor Bengman y el doctor Ray Stantz, porque en México no existe la carrera profesional de parapsicólogo como para decir si me gradué y si soy doctor o si soy, no sé, ¿no? Entonces, la investigación comienza con una previa entrevista con los implicados, con los involucrados, con los afectados, para ver qué tanto pudieran estarse imaginando las cosas, porque digo, lamentablemente sí tenemos que descartar la posibilidad de que una persona se imagine cosas o tenga algún problema psicológico. También hay que descartar que no nos esté mintiendo deliberadamente, porque ya nos ha sucedido que había gente que nos hablaba y nos decía, aquí hay un fantasma, vengan, ¿no? Y era mentira, porque querían que llegaras a lo mejor con rayos y con equipo y a lo mejor pues no a lo mejor, más bien para robarte, ¿no? Muy difícil. Una vez que se ha descartado las alucinaciones, las mentiras, la imaginación, bla, 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 pasamos a la revisión física, lógica, natural pues de los elementos que rodean o del lugar en donde se presenta el fenómeno. Porque si tú me dices que las puertas de tus alacenas se abren solas, pues yo voy a revisar las puertas, a ver si no tienen algo chueco, que se estén abriendo solas por otra razón, ¿no? O que las escaleras se oyen pasos, bueno, vamos a revisar las escaleras a ver si no están sueltos los escalones o alguna situación por ahí te confunde, ¿no? Descartando los factores físicos o las causas naturales, entonces sí pasamos ya a verificar si hay una actividad sobrenatural o una actividad paranormal. Y el primer punto o el primer lugar en donde se tiene que checar que hay actividad paranormal, pues es en el testigo o en la persona, porque hay gente que es muy sensible, tanto sensible para percibir cosas como para provocarlas. Entonces hay gente que puede generar energía y mover objetos, hacer cosas que ni siquiera sabe que los está moviendo. Es decir, hay personas que son el foco o el generador de un fenómeno sobrenatural y no lo saben, ¿no? Es algo inconsciente. Pues también, como te decía, hay gente que puede percibir, entonces a lo mejor, así como en las películas, ¿no? Del sexto sentido que dicen, veo gente muerta, hay gente que puede ver cosas que los demás no podemos ver tal vez, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que definir y se realizan procesos que tienen mucho que ver con la psicología y por supuesto ya con técnicas desarrolladas por parapsicólogos. Como te digo, todos extranjeros porque en México no hay una buena escuela de ello. Y luego la cuarta fase o la cuarta parte de realizar una investigación, pues ya sería cuando compruebas que realmente se están manifestando entidades o seres etéreos o seres de otras dimensiones que de una u otra forma se manifiestan ante nosotros, ya sea comunicándose, como te decía cuando te platicaba de la técnica de la transcomunicación,
La transcomunicación es como realizar una sesión espiritista pero con grabadoras y necesitas un sonido de soporte, como una especie de ruido blanco, para que sobre ese soporte se logren registrar mensajes. Porque los seres fallecidos ya no tienen cuerdas vocales, entonces no son físicos, ellos se manifiestan mediante pues esa energía, son como impulsos electromagnéticos que logran registrarse y se logran grabar. Por eso muchas veces se consiguen grabaciones que a veces son espontáneas y que se les llama psicofonías, que son voces de los muertos que se pueden grabar en una contestadora de teléfono, en una grabadora de cassette. Yo qué sé, siempre hay manera de que se logren registrar algunas de estas evidencias. Entonces, esto se utiliza, como te digo, para la comunicación. Ahora, para la comprobación de la manifestación de una entidad, sí se utilizan detectores de campos electromagnéticos, que son como los multímetros, los aparatos que te permiten medir la energía eléctrica cuando estás revisando algún aparato, una televisión, una grabadora, y colocas los cables para que pase la energía y puedas medir los decibeles o los voltios o los watts. Pues lo mismo sucede con los campos electromagnéticos, se pueden medir con un aparato que te permite saber si se está registrando mucho más electromagnetismo de lo que normalmente generan todos nuestros aparatos domésticos, las televisiones, los estéreos, los amplificadores, todos generan campos electromagnéticos. Entonces hay que tener un dispositivo que te permita identificar cuando estos campos ya son anómalos, cuando ya no son normales. Ok, oye, y esto, bueno, al final ya tú das como un resumen de lo que pasó, ¿no? Sí, claro, se tienen que atar cabos, tenemos que hacer, para empezar, dejamos muchas grabadoras. Cuando hacemos una investigación tenemos varias grabadoras registrando todos los sonidos, tanto de audio como de video. Entonces, una investigación te puede llevar mucho tiempo porque tienes que revisar todas las cintas y pasar horas escuchándolas. Y si oyes un ruidito por ahí, lo tienes que regresar para volverlo a oír, lo amplificas, lo limpias un poquito, lo escuchas a la inversa, lo oyes al revés. Es decir, es mucha talacha, pero en ocasiones sí se puede averiguar qué se manifiesta o qué tratan de decirnos o qué es lo que se está registrando ahí. Como te decía al principio, no somos cazafantasmas como para decir, señora, vengo aquí a su casa y me voy a llevar al fantasma en un costalito para que ya no le dé lata, o ¿sabe qué? Y le voy a hacer un ritual para que las entidades se vayan y ya no la molesten. No siempre se puede. Hay ocasiones en que en el medio ambiente se quedan atrapados momentos impactantes, situaciones dramáticas que suceden cuando una persona pierde la vida, y no es que su espíritu esté ahí atrapado queriéndose comunicar, sino que más bien deja como una huella en el medio ambiente. Entonces puedes llegar a ver una aparición fantasmagórica o escuchar una voz, pero quizás no puedas comunicarte con ella, o puedas traer al padre a bendecir, o puedas hacer un ritual y no se quita, no te responde, porque es como si estuvieras reproduciendo una película. Entonces tú puedes reproducir el Titanic y no les puedes decir no choquen con el iceberg y te van a hacer caso. Entonces lo mismo sucede aquí con ese tipo de manifestaciones. Quieres comunicarte con ellos, pero no te responden. ¿Y pues por qué? Porque es una proyección que se quedó atrapada ahí. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en las investigaciones, averiguar un poquito qué es lo que está generando el fenómeno, si es que es un fenómeno real, qué lo está generando, y si de alguna manera hay alguna solución, pues se puede aplicar, pero si no, aprendemos a vivir con ello. Inclusive en el equipo tenemos un psicólogo que sabe realizar hipnosis, y a veces mediante la hipnosis puedes ayudar a la gente a inhibir un poco su sensibilidad, pues para que no estén siendo testigos siempre de cosas que nos rodean y que no los dejan vivir tranquilos. Claro, o sea, este tipo de solución, lo que entiendo es, o sea, yo te llamo y te digo, oye Héctor, fíjate que aquí siento un ente, bla, bla, bla. Vienes, haces la investigación y ya en el transcurso de la investigación, tú ya me dices, oye, mira, se puede solucionar de esta manera, a lo mejor una hipnosis, o sabes qué, no te preocupes, no es un ente malo, solo está aquí cuidándote, o sea, cosas así. Claro, sí, no siempre. Esa es una de las cuestiones más importantes del fenómeno paranormal. Lo sobrenatural no es siempre igual, no siempre se pueden aplicar las mismas técnicas, no siempre se pueden obtener los mismos resultados. Es muy fortuito, es muy inestable, y eso es precisamente por lo cual los fenómenos sobrenaturales siguen siendo
tema de investigación, siguen siendo dudosos, la gente sigue sin creer en algunas cosas hasta que lo vive, hasta que lo presencia. Entonces, es complicado, pero sí se puede lograr. En ocasiones hemos logrado finalizar investigaciones de forma satisfactoria, no siempre. Pero lo importante es que siempre aprendemos un poco más y siempre vamos encontrando mejores explicaciones a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Claro, Héctor. Ay, esto me lleva como a muchas preguntas, pero Está bueno, ¿no? sí, está buenísimo. Pero voy a tratar de ser como, pues, lo más sintética que pueda, ¿no? Eh, Cuando tú haces las investigaciones, digo, se ha hablado muchas veces de que si te juntas con alguien que es sensible y ve cosas, te las puede transmitir. Eso yo escuché en algún momento, no sé si sea real o no, pero mi pregunta va a, después de tus investigaciones, digamos, esas puertas que abres, ¿tú te has traído algo o te ha pasado algo después de la investigación? Sí, fíjate que ya ves que te decía que yo de niño, cero fantasmas, cero apariciones. En mi familia siempre fue todo muy tranquilo, nunca tuve en casa con mis padres o con mis abuelos, nunca tuve situaciones donde dijeran, ay, es que se apareció algo aquí en la casa o se movió algo o nos espantaron, nunca. Pero cuando comencé a hacer investigaciones, sí llegaron a pasar cosas en casa. Recuerdo que había nacido mi hijo, tengo dos hijos, ya son dos muchachotes, pero cuando había nacido el primero, siempre procuramos que los niños durmieran en su propia recámara. Entonces, yo recuerdo que estábamos en nuestra recámara, mi mujer y yo, y estábamos viendo la televisión y teníamos el tocador a un lado de la tele con el espejote, la luna, y teníamos la puerta abierta porque mi mujer escuchaba llorar al niño y se levantaba a medianoche pues para verlo, o porque le daba su leche o le cambiaba el pañal o lo que sea. Y entonces, una noche estábamos acostaditos viendo la televisión, ya todo estaba oscuro, y en el espejo del tocador se reflejó que andaba alguien en la sala. O sea, vimos una figura, pero haz de cuenta, era de noche, entonces todo estaba oscuro y esta figura se veía más, ahora sí que más negra que la noche. Se veía como si hubiera un hoyo negro así, y pero se veía un cuerpo, o sea, se veía así, con brazos y con cabeza, y que andaba caminando por ahí, ¿no? Entonces, esto sucedió en una casa que estábamos rentando. Entonces, había más cosillas en casa que empezaron a pasar, que de plano yo me preocupé porque mi hijo estaba muy chiquitín y él podía ser muy vulnerable a este tipo de cosas si eran negativas. Claro. Entonces tuvimos que rescindir el contrato de renta e irnos a los 2 meses de llegar ahí. O sea, duramos 2 meses. Yo en un momento dado pensé que lo que estaba pasando estaba ahí en la casa, ¿no? Probablemente sí. Pero luego nos cambiamos y hubo más cosas en otras casas donde estuvimos viviendo. Entonces, en una casa también donde estábamos al norte de la ciudad, teníamos un mueble donde teníamos muchas figuritas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tengo muñequillos ahí como de colección, y teníamos un mueble lleno de muñequitos, como 80 monos ahí paraditos. Y entonces un día en la mañana amanecieron todos volteados, girados hacia la pared, Ah, como caray. castigados, o sea, y era una bronca limpiarlos y pararlos porque se te caía uno y como piezas de dominó se caían todos. Y entonces era súper complicado. Mi mujer era la que se encargaba de limpiarlos y dejarlos a todos ahí paraditos. Y un día en la mañana bajó, y cuando bajó las escaleras y miró el mueble, todos los monos estaban volteados para la pared. Ah, caray. Y luego, fíjate, en esa misma casa me acuerdo que un día desperté en la mañana y estaba yo todavía en cama viendo la televisión así, porque la ventaja de trabajar en casa y de las cosas que yo hago, pues es que me levanto a veces muy tarde y trabajo mucho en casa. Entonces yo desperté y estaba en la cama, prendí la televisión y estaba, de hecho desayuné en la cama y estaba ya acostado todavía. Y me dice mi mujer, vamos al mercado, y yo, pues, bueno, vamos, ¿no? Entonces me levanté, apagué la televisión, tendimos la cama y nos fuimos al mercado. Cuando regresamos y entramos, escuché ruido. Yo dije, ay, sí, ruido. Pues que no apagué la tele. Yo me acuerdo que la apagué, ¿no? Subo las escaleras y la televisión estaba otra vez prendida y la cama estaba destendida. Ah, Como, caray. así, como si alguien se hubiera vuelto a acostar a ver la televisión otra vez ahí, ¿no? Y estamos bien seguros que antes de salir apagamos la tele, tendimos la cama y nos fuimos. Y regresamos y estaba destendida. Entonces empezó a haber varias cosillas, ¿no? Se nos abría la puerta del baño, pero veíamos cómo giraba la perilla y se abría la puerta y se azotaba. O sea,
Yo creo que sí, mira, seguramente debo haberme llevado algunas cosillas. Y bueno, ya tiene un tiempo que dejé de hacer investigación porque eh, pasamos una etapa con la pandemia que no nos permitió andar en lugares, entonces tuvimos que encerrarnos. Todo el equipo que trabaja conmigo, pues todos de repente algo ocupados con sus labores. Como te comentaba, nuestras investigaciones son gratuitas, no cobramos nada, entonces a veces pues, todos los chicos le dan prioridad a sus empleos, a lo que les genera sus ingresos, entonces eso también nos fue limitando un poquito. Entonces, creo que justo cuando ya dejé de hacer tanta investigación de campo, se calmaron mucho las cosas aquí con nosotros, ¿eh? Entonces seguramente alguien se vino conmigo, pero mira, yo nunca sentí miedo. Siempre he sido muy abierto ya desde que me he dedicado a la investigación, de que bueno, a final de cuentas están a nuestro alrededor, pero realmente no me ha tocado o no ha sucedido que me toque ver entidades que sean realmente pues malas, negativas o agresivas, ¿no? Se dice que sí las hay, porque se dice que hay moralidad en las entidades, así como aquí en la vida hay gente buena y gente mala, pues se dice que del otro lado también hay gente buena y gente mala. Por eso también siempre recomendamos que no jueguen a la Ouija, porque se puede colar cualquiera y no sabes quién y cómo te lo quitas de encima, no sé. En fin, pero bueno, yo he tenido la fortuna de que nunca ha sido nada malo, al contrario, para mí siempre que se da una manifestación sobrenatural es motivo de alegría, de celebrar que estoy presenciando algo que me apasiona y que me demuestra que no solo lo que ves y sientes es lo que existe, hay algo más allá todavía, ¿no? Sí, claro. No, qué fuerte pues lo que has vivido, porque, pues sí, finalmente somos energía, ¿no? Energía Claro. que va flotando en el ambiente. Y pues fíjate, yo soy muy sensible, muy sensible. No he visto cosas, no, pero sí he sentido. He sentido presencias, he visto sombras, he visto, o sea, cositas así, pero así que tú digas, híjole, me ha pasado esto, no más que hace poquito, sí te puedo confesar que estaba yo, creo que estaba trabajando, estaba editando un video, estaba yo con la tele prendida y se cambió de canal, solito, así, y yo, oh, oh, oh. Sí, cómo no. No, pero pues le vas, exactamente como dices, le vas buscando, o sea, dije, bueno, a lo mejor y me apoyé en el control o no, pero no, Claro. realmente no me había apoyado en el control, pero digo, son cosas que tampoco me asustan y lo trato de relajar, ¿no? Entonces, oye, buenísimo este tema. Me encantaría, no sé, las letritas que dicen, si en algún momento tú hicieras, no sé, una investigación que pudiéramos ir a grabar o algo, estaría increíble pasar pues un episodio, ¿no? De Adi y su sopa de letras con este tipo de situaciones. ¿Cómo ves? ¿Nos Sí, invitas? justo es lo que te iba a decir ahorita que me estabas contando que eres sensible, pues podríamos hacer algo, ¿no? Alguna investigación o aventarnos algún recorrido en algún lugar. Hay lugares, en la Ciudad de México hay lugares que tienen mucha energía. Sí hay lugares embrujados, sí hay. Es como un cliché llamarles lugares embrujados, porque me suena como que la bruja le echó ahí la Ajá. maldición, pero es que a eso se refieren cuando hablan de lugares en donde se manifiestan fenómenos sobrenaturales. Hay zonas en la ciudad muy fuertes, o sea, con mucha energía ahí acumulada. Por ejemplo, Tlatelolco es una zona, pero fuertísima de energía, porque para empezar, en Tlatelolco se llevó a cabo la batalla final hace siglos de cuando nuestros antepasados, los aztecas, perdieron la batalla contra los españoles y fuimos conquistados. Entonces, ahí en Tlatelolco se dio la más sangrienta batalla y la última, donde finalmente el pueblo azteca, el pueblo mexica se rindió. Luego tuvimos la matanza de estudiantes en el 68, justo ahí en Tlatelolco, ¿no? No, Y pues luego en ahí el creo que hay muchísima energía, ¿no? Sí, claro, y luego te acuerdas en el terremoto del 85 que se cayó el También. edificio de Nuevo León ahí, entonces hay mucha energía y es un lugar donde fácil te paseas un ratito por ahí de noche y se sienten cosas o se ven cosas, ¿no? De repente puedes ver a alguien caminando y en un parpadeo ya no está. Porque Claro. muchas veces vemos a los fantasmas y no parecen fantasmas, se ven sólidos, se ven como la gente normal, pero en un parpadeo desaparecen. Entonces,
se puede, y además se siente algo, ¿no? De hecho, hasta ahorita estoy sintiendo que se me enchina el cuero. Ya sé, yo Porque estoy igual. se siente algo cuando dices, ay, nanita, alguien me viene siguiendo, pero volteas y de pronto ya no está, y no pudo correr o teletransportarse o algo, ¿no? Entonces, hay muchos lugares a donde podemos ir y me daría muchísimo gusto que me acompañes. Nada más espero que no se te vaya a ir un Gasparín contigo y luego lo tengas ahí para que hagas tus entrevistas. No, esperemos que no, si no le hablamos a Fer y que nos ayude a quitarlo. Ándale, sí, sí, sí. No, oye, pues padrísimo, mis letritas, por favor, aquí abajo dejen sus comentarios si están interesados en este nuevo episodio que vamos a armar con Héctor, que me encantaría fuera lo más pronto posible, pero ya nos pondremos de acuerdo. Y pues Héctor, esto me lleva a una parte muy importante que tenemos en el canal y es una última pregunta que yo tengo que hacerte. ¿Tienes algún familiar o alguien cercano a ti que haya trascendido? Sí, claro, mis abuelos fueron como mis padres. Entonces, mi abuelo falleció hace quizás unos 5 años, creo, 6 años tal vez. Y mi abuela falleció hace 20 también, ya 20 años, qué rápido. Y bueno, pues fue algo muy, muy, muy fuerte para mí porque mis padres aún viven, están juntos, soy hijo único, no tengo hermanos, y a pesar de eso siempre fui muy independiente, pero como mis papás trabajaban, me dejaban de niñito, de chiquitín, me dejaron al cuidado de mis abuelos. Entonces, mis abuelos fueron como mis padres para mí, pues ellos ya trascendieron. ¿Qué quisieras preguntarles en este momento a tus abuelos? Caray, ¿qué sería bueno? No lo sé, quizás les preguntaría si están contentos o si se sienten orgullosos de las cosas que estoy realizando, de los proyectos que he llevado a cabo, porque sobre todo mi abuela, cuando mi abuela todavía vivía, había dejado de lado ciertos proyectos porque tenía poco de haberme casado y dejé de hacer las cosas que me apasionan porque yo dije, pues ya tengo una familia y tengo que llevar una vida más formal, de ser padre de familia, un empleo de godines, como le decimos, y entonces dejé un poco el rock and roll y dejé un poco los cómics, bueno, no un poco, los dejé totalmente. Y yo recuerdo que platicaba con mi abuela y le decía que no era feliz haciendo lo que estaba haciendo, pero pues que tenía que cumplir con esa parte que la sociedad te exige, ¿no? Entonces, a lo mejor eso me gustaría charlarlo con ella, si tuviera la oportunidad de hablar con ella, de decirle, pues mira, siempre sí pude regresar a la música, regresar a hacer cómics, y todo esto que estoy haciendo. Creo que eso sería. Ok, ¿y qué te hubiera gustado que te hubiera respondido? Pues ella siempre me apoyó en todas mis loqueras. Mi primera guitarra ella me la compró. Entonces, yo creo que me hubiera dicho que estaba bien, que va muy bien la cosa y pues que no aflojara, ¿no? Que siguiera poniendo todo el corazón y todas las ganas en mis proyectos. Pues el eco de la voz, que es el tema que tenemos en este canal, te ha hablado en este momento. Ella te respondió totalmente que vas bien, que eres una persona exitosa y está presente siempre contigo y pues es un tema creo que muy bonito para ti, claro, muy bonito para las letritas que nos están viendo, porque yo siempre les digo que aprendan a escuchar, que aprendan a leer en canciones, en situaciones, porque ellos siempre se manifiestan. Entonces, hoy, en el eco de la voz, tu abuela te respondió lo que tú querías escuchar. Qué bonito, muchas gracias. No, de qué. Y pues, Héctor, esto me lleva pues, a seguir tu entrevista porque hay muchísimas cosas que yo creo que van a salir. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a la que sigue? Venga. Sí. Cómic. Wow, una verdadera pasión. Híjole, es que en algún momento puedo pensar que es una plataforma en donde podemos
dejar salir toda nuestra fantasía, toda nuestra imaginación, toda nuestra creatividad y todo el talento que tiene todo aquel que hace cómic, pero va mucho más allá, porque no solamente es el crear historias y contarlas, sino también la gente que nunca dibujó, pero que disfruta del cómic porque lo lee, porque le gusta, porque te lleva precisamente a viajar por otros mundos, a pensar que pueden existir seres mágicos, seres héroes, sobre todo héroes, ¿no? Gente que a lo mejor desearíamos que existiera en la vida real para que se acabaran tantas injusticias y tantas cosas que no nos gustan, pero yo creo que es eso, el cómic es un viaje, es un trasladarse a otros mundos, a contar historias, a divertirse también, por supuesto, con ellas, porque precisamente la palabra cómic, que significa cómico, pues deriva de que en un principio eran historietas o eran pequeñas tiras con caricaturas para divertirte, para pasarla bien, para olvidarte. O sea, leías el periódico y venía una mala noticia, pero luego venía una tira cómica y ya tenías un chistecito que te relajaba un poquito. Entonces creo que es eso más que otra cosa. ¿Cómo podrías tú definir el cómic a nuestras letritas? Porque no todos sabemos realmente qué es un cómic o el significado de un cómic. O sea, yo veo una revista, bueno, un cómic, porque no es revista, ¿no? Yo la veo y digo, o sea, la leo y todo, pero no entiendo el arte o el detrás del cómic. Bueno, el cómic es arte secuencial, así vamos a llamarlo. Es narrar una historia utilizando imágenes, utilizando textos, por supuesto, y recursos que tiene la historieta o el cómic, llámese como se llame, porque se llama de diferente manera en diferentes países. En México, cuando éramos chavitos, les decíamos cuentos, entonces íbamos al puesto de revistas y queríamos un cuentito o un cuento de Mickey Mouse o de la Pantera Rosa o de lo que halláramos, pero en realidad se llama historieta, es una historia, pero le llaman historieta, un poco un nombre que la desvirtuaba un poquito porque no le daban la importancia que realmente merecía. En Estados Unidos se le llama comic book, cuando es una revista, una historieta, comic book o libro cómico, que sería la traducción, porque te decía, en el periódico venía una tira y cuando era una tira le llamaban comic strip. Entonces, este es comic book, para los japoneses es el manga, para los españoles es el tebeo, entonces siempre le llaman de formas diferentes a la historieta o al cómic. Pero es una forma de contar una historia mediante dibujos y textos. Y bueno, pues como decía alguien, si juntaras al mejor pintor, al más talentoso pintor o dibujante y al mejor escritor y los juntas, crearían un cómic, porque te contarían una historia utilizando imágenes. Entonces, esa es la historieta o ese es el cómic. Y México es un país que ha sido riquísimo en historietas, riquísimo, porque México nos ha contado historias que pueden ser de familias, de barrio, de vecindades, como lo tuvimos en las historietas de la familia Burrón o el Memín Pinguín, que eran niños que vivían en barrios pobres y veíamos su día a día. Nos pueden contar historias maravillosas, mágicas, en lugares exóticos como las historietas de Calimán o de Chanoc, ¿no? Tuvimos robots transformables como Carmatrón. Hemos tenido muchos diferentes tipos de, ¿cómo llamarle?, de temáticas, y además el cómic también nos ha permitido contar historias de gente que es real, que existe y que es famosa. Por ejemplo, hubo historietas de Cantinflas, hubo historietas de Capulina, hubo historietas de Cepillín, hubo historietas de los Parchís y de la banda Timbiriche. Entonces eso estuvo buenísimo. Imagínate todo lo que se puede hacer con el cómic. En cómic se han hecho adaptaciones, en cómic, valga la redundancia, de películas, es decir, íbamos al cine a ver la película de Batman y luego ya salía la adaptación en cómic de la película, ¿no? Era algo muy chistoso porque la película se hace basada en un cómic y luego se hace un cómic basado en la película que está basada en un cómic, entonces es un ciclo, ¿no? Y ahí eso te demuestra qué tanto alcance puede tener la historieta. Y las historietas pueden ser muy infantiles, podemos tener personajes muy inocentes, con historias muy blancas, personajes como la pequeña Lulú, como Periquita, el pájaro loco, la pantera rosa, Tom y Jerry, los Picapiedra, pero también podemos tener novelas gráficas que le llaman, ¿no? Porque siguen siendo cómics, pero son con temáticas más adultas o más serias, ¿no? Y sobre todo muchas de estas
nos hablan de superhéroes y dieron un giro a una temática más seria cuando algunos superhéroes nos contaron historias ya más dramáticas, con situaciones más violentas, porque ha habido escritores que se les ha ocurrido que si los superhéroes existieran en la vida real, no serían como en los cómics los hemos visto, así todos coloridos y buenos. Lamentablemente puede haber gente que si tiene poderes no los use para hacer cosas buenas, ¿no? Entonces esto nos ha permitido que se hayan escrito y dibujado novelas gráficas, historias como V de Vendetta o The Watchmen, que son novelas gráficas con temáticas, te digo, más adultas, pero también muy disfrutables. Entonces, el cómic nos abarca muchas cosas. La historieta siempre nos contó historias de detectives, de extraterrestres, de vaqueros, historias como Tarzán, ¿no? Que andaba ahí en la selva, cosas muy padres. Es maravilloso el cómic. Ok, Héctor, ahora vamos a regresarnos así, a tus 16 años. Uy, era yo una criaturita, como lo soy todavía, ¿no? Nada más que, bueno, que justo fue cuando tú hiciste tu primer cómic, ¿cierto? Sí, mira, esto comienza porque yo desde niño me di cuenta que me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho estar siempre garrabateando ahí monitos, rayaba inclusive ahí en mi casa la parte de abajo de la mesa, estaba toda rayoneada porque me metía abajo de la mesa y me ponía a pintarla. Y bueno, yo recuerdo que entré al CCH, yo entré a estudiar al CCH, terminé la secundaria y me fui al CCH y un amigo que conocí ahí, mi primer amigo que tuve en el CCH, le mostraba yo mis dibujos y me decía, oye, tú deberías de dedicarte a hacer cómics, dibujas muy padre. Y yo decía, pues sí, pues digo, vamos a terminar la prepa y luego voy a hacer mi carrera de diseño y ya me dedicaré al cómic, ¿no? Pero él me dijo, no, es que tú ya podrías hacer historietas porque están muy padres tus dibujos. Entonces, como que me entusiasmó, como que me inyectó esas ganas de querer empezar a buscar esa posibilidad de hacer historietas. Y entonces yo ya tenía un personaje creado que es el Capitán Dinamita. Ya algunas personas ya lo conocen porque ya lo han visto por ahí, ya tiene sus historietas publicadas. Y entonces yo llego a Grupo Editorial Vid con mis dibujos del Capitán Dinamita, con una serie de historias ya preparadas y todo, con la intención de que en la editorial publicaran mi personaje. No sé cómo le hice porque pues, era yo un chamaco de 15 años, no me llevó nadie, no tenía yo palancas, nadie me recomendó, o sea, yo dije, me voy a aventar un tour a las editoriales que existen, tenía yo un montón, porque siempre coleccioné, tenía yo un montón de historietas y entonces dije, pues podría ir a Editorial Mina, podría ir a Editorial Egea, hice como mi lista de editoriales, ¿no? Puedo ir a Mac Divisions, puedo ir a Novedades Editores, puedo ir a Editorial Vid, y entonces hice mi lista de las editoriales que iba yo a visitar a ver en dónde podrían publicarme mi personaje. Y la primera editorial que visité fue Editorial Vid. Entonces llegué con mis dibujos y me dijeron, no, mira, es mucho relajo sacar tu cómic de autor porque hay que registrarlo, tienes que presentar esto. Como que era mucho trámite. Y digo, sí se hubiera podido, ¿no? Pero bueno, me lo contaron de esa manera y me dijeron, oye, pero sí dibujas padre, ¿por qué no te quedas a chambear en la editorial? Y entonces me dieron trabajo. Primero dibujé un número de Los Picapiedra, hice un cómic de Los Picapiedra que salió publicado. La verdad ni me acuerdo qué número es y ni lo tengo, es lo que más me entristece, porque salían miles. Era una época en donde la historieta era la época de oro y tú ibas al puesto de revistas y había muchísimos títulos para que compraras el que tú quisieras, ¿no? Entonces hice uno de Los Picapiedra y luego un sábado que estaba yo ahí haciendo bocetitos, dibujé a Tom y Jerry y alguien los vio y me dijo, oye, te salen mejor Tom y Jerry, ¿por qué no te pasas mejor a dibujar Tom y Jerry? Me dieron un guión y listo, eso fue ya en el 90 y sí me aventé unos añitos dibujando las historietas de Tom y Jerry. Entonces mi personaje del Capitán Dinamita se quedó guardadito porque, como decimos en la música, yo quería cantar mis canciones originales y terminé haciendo covers, pues así, en el cómic yo quería hacer mi personaje y terminé haciendo a Tom y Jerry, pero quiero mucho a Tom y Jerry y me han dado mucha satisfacción y pues hasta la fecha todavía sigo haciendo, digo, nada más como para comisiones y en los eventos en los que me presento le hago a la gente sus dibujos de Tom y Jerry y bueno, sigue siendo parte muy importante de mi vida. Ay, qué padre, ¿no? Increíble tu historia porque, o sea, un chavito de 15, 16 años yendo a una editorial, o sea, ya tenías muy presente y muy, más bien, yo le llamaría, tenías como ya la madurez de qué era lo
lo que realmente te apasionaba, ¿no? Porque pues no es fácil ir a tocar puertas y que a la primera te digan, oye, trabaja, ¿no? Entonces, increíble, Héctor, gracias por compartirnos esta historia. Y sé ahora, en agosto hubo una, ¿cómo se le llamaría? ¿Una expo? ¿Una de cómic en la que participaste? Sí, normalmente estoy participando en varias. Durante todo el año se realizan varias pequeñas expos que son como eventos de coleccionismo. Entonces, no solamente están enfocados en el cómic, también puedes ir y puedes encontrar juguetes, sobre todo juguetes retro, que es a donde me invitan mucho a los eventos retro, porque pues a mí siempre me ha fascinado mucho del material que surgió en los años 80, mucho cine, caricaturas o series animadas, por supuesto, historietas. Entonces, tengo buenos contactos con grandes amigos que realizan estos eventos y se arman eventos como la nostalgia del juguete o la estación juguetera o el Toy Fest. Entonces, casi todo el año hay eventitos de este tipo. El más reconocido, el más importante o el más grande, pues es la Mole, que normalmente se realiza en el World Trade Center, por ejemplo. Ese es un evento al que he ido también varias veces. Y bueno, ahí sí van más artistas de la historieta, inclusive vienen artistas extranjeros y tenemos la posibilidad y la oportunidad de convivir con ellos, de intercambiar arte, de platicar, de aprender, por supuesto, porque en esta vida nunca deja uno de aprender. El que yo lleve ya muchos años en la historieta no quiere decir que lo sé todo, ¿eh? Yo sigo aprendiendo cada día y me sigo sorprendiendo. Claro, y además te voy a decir algo, te voy a confesar algo, yo soy muy chismosa y entonces me enteré que aquí en México un personaje verde, tú lo hiciste. Ah, es que estuve coloreando la historieta. Mira, en la última edición de La Mole vino el actor Lou Ferrigno, o Lou Ferrigno. Lou Ferrigno, nosotros lo recordamos porque era el hombre verde, era Hulk, el de la serie de televisión, y estuvo con nosotros en La Mole aquí en este año, en México. Y pues hicimos una historieta. La historieta la dibujó mi queridísimo, admiradísimo maestro Jesús Morales, alias Moraliux. Moraliux hacía una historieta en los 70s que se llamaba Simón Simonazo y Chis, que era una historieta estilo parodia, porque los Chis era la parodia del grupo de rock de los Kiss, pero estos eran los Chis, que era como chistosito, como de cotorreo, de vacilada. Y era muy de barrio, muy así, para que los chavos de barrio se identificaran con estos personajes. El Simón Simonazo, que era la otra parte de la historieta, pues era una bandita de chicos de una prepa, me parece, que andaban siempre con mezclilla y el cabello largo y salían en las calles con sus cuates y salían con la chica del vecindario y salía el tipo fuerte que le decían el Yeti que los golpeaba. En fin, era muy divertida. Y se convirtió en una historieta importante a finales de los 70s y en los 80s. Luego, Moraliux hizo una historieta que se llamaba Videorrisa, y el Videorrisa era una historieta donde parodiaba, hacía como en versión cómica, todas las series animadas, todas las películas, hasta las telenovelas. Una historieta divertidísima que tiene un gran grupo de seguidores. Entonces, he tenido la gran fortuna de conocer a Moraliux, de que nos hicimos buenos amigos, o sea, me siento honradísimo de ser su amigo. Y así el momento mágico de mi vida fue cuando él me dijo, pues voy a volver a dibujar y quiero que tú colorees mis dibujos. Entonces estoy coloreando los dibujos de Moraliux y luego ya una vez publicando mis historietas en la editorial que tenemos actualmente, pues él me dijo, vamos a volver a lanzar el Simón Simonazo en tu editorial y quiero que pues, tú seas el editor y que no armes las historietas y les eches color. Ya tenemos otros buenos amigos ayudándonos a realizar la historieta, como mi buen amigo David Jiménez, a quien le mando un saludo, por supuesto. Pero hicimos una historieta para La Mole, en donde Lou Ferrigno viene a México y se enoja y se pone verde y hace un destrozadero. Entonces hicimos esa historieta para La Mole y para Lou Ferrigno apenas en este año. ¿Cómo ves? Oye, súper bien, pues qué padre. Y esto me lleva a una última pregunta, Héctor, porque cuando tú iniciaste, pues todo era a color, lápiz, papel, y ahorita ya estamos en una época digitalizada.
Entonces, ¿cómo ha sido la transición o cómo es tu trabajo de un cómic ya con estas nuevas digitalizaciones? Fíjate que es bien importante lo que mencionas y siempre lo platico, porque justo como dices, cuando yo comencé con el cómic, pues no había internet, no había computadoras. Sí había computadoras, pero no podíamos obtener los resultados que se tienen hoy en día. Ujú. Las impresoras eran de matriz de punto, imagínate las de esas impresoras de... Ujú. Entonces, no, pues no, era muy complicado. Antes de comenzar a dibujar cómics, porque no creas que llegué a la editorial y ya ese día dibujé, no, o sea, me tuve que tomar unas semanas para empaparme, porque yo llegué a la editorial con mis dibujos, pero yo los hacía en cuadernos rayados con pluma Bic, ¿no? Entonces, cuando llego a la editorial me dijeron, no, tienes que usar tintas, y tienes que usar pinceles, y tienes que usar plumilla, y si quieres hacer portadas hay que usar aerógrafo. El aerógrafo era así, pintura, Sí. una pistolita de aire, y Ujú. pintabas con eso, como cuando pintas un coche con pistola de aire, pero aquí en chiquito. Entonces, ahora ya todo eso se hace con la computadora. Y entonces, antes de empezar a dibujar cómics, hice trabajos de una técnica que se llamaba Paste Up. El Paste Up era que nos llegaban las historietas o las páginas, que eran copias muy, ¿cómo llamarle? Copias muy finas, copias muy fieles de las páginas de historietas, por ejemplo, de Superman o de Archie. Entonces llegaba la página y la tenías en inglés, entonces lo que tenías que hacer era recortar los muñequitos, recortar los textos, lo pegabas todo en un cartón en blanco, un cartón nuevo, y luego pegábamos los textos en español. Era para hacer la traducción y que aquí en México saliera la historieta en español. Entonces todo esto era a mano, recortabas, le ponías pegamento y lo pegabas, le dibujabas el marco, le dibujabas el logo, el globito de diálogo. Si a la hora de recortar le mochaste las patas a Batman, pues había que dibujarle las patas a Batman otra vez. Ay. Entonces era una talacha muy padre, porque digo, era parte de lo que nos gustaba. Entonces, imagínate, todo eso ahora se resuelve en una computadora, se resuelve súper fácil, agarras tus páginas, las abres en Photoshop y le borras y le pones y le modificas. Pues antes era todo manual. Los colores, había gente dedicada a colorear las páginas y las coloreaban con lápiz de madera, con Prismacolor, encima de una hoja de albanene. Le ponían una hoja de albanene al cartón y entonces coloreaban todo lo que requería llevar colores, porque estas hojas de albanene servían de guía para las máquinas de impresión en el offset. Entonces ya salían las máquinas haciendo las impresiones ya con tintas y colores, pero todo tenía que ser al principio a mano. Las portadas igual, la gente que hacía portadas, pues las hacía te digo, con aerógrafos, o a veces con acuarelas, con pinceles, con tintas de colores. Los resultados eran maravillosos porque eran auténticas obras de arte, ¿no? O Claro. sea, ve al museo y ve, no sé, la Mona Lisa o algo, pues eso era así, pintar con pinceles, y cada obra era una portada y así. Ahora ya todo es más sencillo. Yo fíjate que he tratado de conservar lo más que se pueda toda esa vieja escuela. Moraliox y yo seguimos dibujando con tintas sobre cartones, luego los escaneamos y entonces el color sí se los tengo que poner en digital, porque es Claro. la mejor opción, es lo más rápido, y porque ya no estamos ahorita para hacerlo en albanene y luego llevarlo a talleres. No, tiene que ser todo ya digital porque es la manera más práctica, pero seguimos dibujando en cartón y con tinta. Entonces, yo creo que sí es importante que un dibujante siga plasmando esa chispa que le fluye de manera natural, haciendo los trazos a mano, en vez de solo utilizar un mouse y utilizar los recursos que te ofrece una computadora. Claro. Hubo una época en donde dejé de hacer cómic, pero yo trabajaba para talleres de impresión y diseño, y por ejemplo me decían, vamos a hacer un anuncio de una tienda que vende vestidos de novia. Dibújate una novia y hacemos el anuncio. Entonces yo dibujaba una novia, lo pegábamos, te digo, con resistol, y luego ya empezaba a ver impresoras buenas y ya hacías tu texto, ¿no? Vestidos de novia de Andrea. Venga y póngase los vestidos más sensuales, bla, 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 bla. Pues ya no, llegó un momento en que dejé de tener trabajo, porque la gente de estas talleres de impresión o de estos lugares de diseño simplemente se metían a la computadora, a internet, y le ponían buscar vestidos de novia, y salían los dibujos, tomaban uno y lo insertaban, y ya no necesitas un dibujante, ya lo encontrabas. Entonces empezamos a perder chamba en esas áreas. Sí, pero finalmente, bueno,
Te hice esta pregunta porque es importante. Yo también soy diseñadora y a mí me encantaba todo lo manual, ¿no? O sea, la plumilla, el estilógrafo, o sea, todas las técnicas pasadas que hoy en día mucha gente o muchas letritas que yo creo que tienen como unos 18 o 15 años, ellos lo llamarían obsoleto, ¿no? Claro. Pero en realidad, o sea, los que vivimos todo este cambio, toda la transición a digital, o sea, creo que sí es importante conservar ese arte, esa creatividad tuya, ¿no? Que se plasme en un papel y finalmente complementarlo con lo digital, ¿no? Porque creo que en vez de hacerlo obsoleto se puede complementar. Bueno, al menos yo así lo percibo. Claro, sí, exactamente, se puede lograr una buena combinación, que es como te comentaba, nosotros seguimos dibujando manualmente porque le aportamos esa chispa que fluye de forma natural y que solamente, eso solo te lo puede dar el factor humano, porque podemos ya tener inteligencia artificial que pueda crear imágenes, pero nunca van a tener esa chispa que tiene algo trazado por la mano del artista. Pero como bien dices, se puede combinar perfectamente, se puede complementar con los recursos actuales, sobre todo en las partes donde podemos simplificar o agilizar o obtener el resultado deseado con una buena combinación. Exactamente. Oye, Héctor, pues muy interesante lo que nos acabas de platicar. Creo que hemos sacado una conclusión muy bonita hasta el momento de estas técnicas y está increíble tu entrevista. Yo estoy fascinada porque creo que ya te diste cuenta que pues sale sí, tu entrevista, salen tus letras y pues ¿qué te parece si seguimos viendo qué sale en nuestra próxima letrita? Claro que sí. V. Venudo. Venudo, los sobrinos consentidos del tío Gamboín. Fíjate que a la par del cómic, siempre me gustó mucho la música, siempre me llamó la atención los grandes artistas, los grandes guitarristas, los cantantes de rock, porque fue esa línea por la que me fui. O sea, hay mucha música, pero nunca quise ser mariachi o tocar cumbias, ¿no? Siempre me gustó el rock. Entonces, hice mi primera banda de rock cuando estaba en el CCH que se llamaba Versos Extraños. En esta banda yo era guitarrista y cantaba. Pero entonces en los ensayos nunca llegaba el bajista y ahí estaba el bajito solito ahí parado y nosotros sonando sin bajo y tenía yo un guitarrista que hacía los requintos o los solos y entonces un día dije, oye, pues si no viene el bajista yo voy a agarrar el bajo para que no se oiga tan vacío y me gustó. Entonces me dediqué a tocar el bajo, pues yo creo que como unos 28 años, tal vez llevo más tiempo tocando el bajo. Es algo que disfruto mucho, tengo una banda de tributo al rock en tu idioma, en donde soy bajista. Pero entonces, hace unos, creo que ya van a ser 7 años, hace 7 años, creamos una banda que salió improvisada, iba a ser el cumpleaños de un amigo y le queríamos dedicar unas canciones. Entonces un cuate me dijo, vamos a poner unas canciones para dedicárselas a Lalo, ¿no? Y yo, bueno, dice, deja buscar un guitarrista, vamos a buscar a alguien, y no había ningún guitarrista que quisiera entrarle a la improvisada de canciones, y me dice, pues tú toca la guitarra, y yo dije, pues la guitarra la dejé hace muchos años porque agarré el bajo, pero bueno, pues déjame ver si puedo, a ver si me sale, ¿no? Y agarré la guitarra, y sí le entendí, bueno, me acordé, me gustó, o sea, lo disfruté muchísimo volver a tomar la guitarra, y entonces montamos 5 o 6 cancioncitas para la fiesta. No teníamos nombre, porque no teníamos nombre, entonces era nada más un grupo de cuates que se juntó a cantar canciones raras, y entonces al bajista que estaba en ese entonces se le ocurrió decir el grupo Venudo, porque fue una manera chistosa, una parodia de agarrar un nombre y cambiarle algo, pues de broma, porque no teníamos nombre, y entonces pues quedó muy divertido, nos dio mucha risa, dijimos qué chistoso suena, puede sonar con doble sentido o puedes verlo de otra manera, y luego para colmo, pues obviamente está basado en el grupo Menudo, los chicos de Puerto Rico, y entonces yo agarré el logo de Menudo y le cambié la M por una B,
pero dejé el mismo tipo de logo y le pusimos así Venudo. Y entonces pues nos presentamos, tocamos, fue un exitazo, a todo el mundo le gustó, pero ya era una ocasión única. Y conforme avanzaron las semanas, la gente preguntaba, ¿y dónde están los Venudo? ¿Cuándo vuelven a venir? Entonces, pues yo dije, caray, de haber sabido que iba a funcionar, no le pongo ese nombre. Entonces, pues bueno, ya va para 7 años el grupo Venudo. Ha habido cambios de integrantes, porque te digo, en un principio era como de cotorreo, como muy a la ligera, pero ya cuando fue tomando un cáliz más serio, más formal, entonces sí requerí que fuéramos músicos más comprometidos, porque estamos componiendo canciones, estamos haciendo música original, estamos alternando con grandes músicos ya reconocidos, y de hecho, durante la pandemia, que no podíamos tocar porque no había escenarios, no podíamos reunir gente, no quisimos hacer música en streaming, porque decíamos, pues no tiene caso, mejor la gente se puede meter a YouTube a ver a sus grupos favoritos y no a nosotros, ¿no? Entonces no nos parecía como que fuera algo funcional hasta que volviéramos a estar frente a la gente en vivo. Y entonces aprovechamos ese tiempo para hacer entrevistas a músicos célebres, a músicos ya conocidos. Entonces Venudo no solamente ha hecho música original, ha hecho covers raros. De repente podemos hacer un cover de una canción de Rocío Dúrcal, o de una canción de Daniela Romo, o de una canción de Amanda Miguel, o de José José, y por supuesto de Menudo, porque a mí sí me gustan las canciones de Menudo. Entonces sí, podemos hacer covers de cosas que no son tan comunes. Te digo, canciones originales, y aparte también hacerle un poquito al periodismo del rock nacional, para entrevistar a nuestros amigos músicos y ver en qué andan, cuáles son sus nuevas producciones, qué están haciendo. Entonces ha sido un proyecto maravilloso. Yo volví a retomar la guitarra con mucho gusto. Sí tuve que volver a estudiar cosas muy básicas y tomar unas clasecitas con un buen maestro de guitarra, que es buen amigo mío, que me ayudó a mejorar mucho mi técnica. Entonces es una banda que sigue creciendo, sigo aprendiendo, seguimos creando, y pues ahí va marchando bastante bien el grupo Venudo. Oye, qué padre. ¿Y dónde se presentan? Pues tocamos a donde nos inviten. Pero pues vamos a tocar a bares, vamos a tocar a eventos. Por ejemplo, nos han invitado, justo lo que te contaba de las expos de cómics, en el Toy Fest. A veces tienen la posibilidad de presentar grupos musicales en el escenario, entonces nos han invitado a tocar ahí, y pues a donde nos inviten, ahí vamos. Nos pueden encontrar ahí en las redes. Si nos quieren invitar a su fiesta, invítenos y vamos y tocamos. Ay, súper, sí, mis letritas. Ya ven como a veces yo les llamo accidentes artísticos, porque pues finalmente es algo que tú haces y que no sabes que va a tener éxito, ¿no? Entonces, mis letritas, Héctor nos está contando su historia de cómo hizo Venudo, y pues a mí me encantaría escuchar a ese grupo. Y aparte de Venudo, ¿tienes otros grupos musicales o nada más te dedicas a eso? No, el otro grupo que tengo es Indiana y los Marcapasos, que te decía que es un grupo de tributo al rock en tu idioma. Se llama Indiana y los Marcapasos porque comenzó como un grupo de tributo a los Hombres G. Entonces ya ves que los Hombres G tienen la canción de Indiana y la canción de Marta tiene un marcapasos. Entonces yo lo junté porque me gustaba mucho eso de que en los 80s había bandas con nombres bien largos, ¿no? Como Kenny y los Eléctricos, o Bon y los Enemigos del Silencio. Entonces dijimos, pues Indiana y los Marcapasos, y tiene todo el rollo ochentero. Y te digo, empezamos como grupo de tributo solo a las canciones de Hombres G, pero la verdad es que toda esa década a mí me gusta mucho. Entonces empezamos a tocar cosas de Duncan Du, de Alaska y Dinarama, de Radio Futura, de Danza Invisible, de La Unión, por supuesto de Soda Stereo y Enanitos Verdes, que siempre se toca ese tipo de canciones, aunque no seas grupo de tributo a los 80s. Es algo que no se puede omitir cuando una banda toca rock. Entonces también es un proyecto que disfruto mucho. También estamos tocando en bares, estamos tocando en diferentes lugares. Entonces pues también ahí estamos en las redes anunciando dónde tocamos, para que nos acompañen o también nos inviten a tocar, porque también tocamos en fiestas particulares. Ay, súper, Héctor. Pues créeme que yo sí te voy a contratar en algún momento de mi vida. Vamos a hacer una pachanga. Sí, pues mis letritas, esta es una historia más de Héctor, que me parece increíble, Héctor, cómo se dio todo. Y pues bueno, yo estoy impaciente por saber tu sopa de letras, y ¿qué te parece si pasamos a la que sigue? Venga. N.
Niñez. Pues es una etapa muy importante en nuestra vida. Creo que se definen muchas cosas que van a suceder en el futuro cuando somos niños. Yo fui un niño muy feliz. Como te comentaba, me criaron mis abuelos, entonces ellos me dieron mucho amor, me dieron mucho cariño, pero con mucha disciplina. Entonces creo que eso es un equilibrio muy necesario, porque a veces si de niños tenemos todo fácil estirando la mano, pues entonces nos acostumbramos a ello y después ya no somos capaces de alcanzar metas y objetivos, ¿no? Entonces creo que es tan importante una vida llena de cariño, llena de momentos agradables, de momentos divertidos, pero también de disciplina, de saber que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que ser disciplinados y solo así podemos de verdad ser exitosos en los proyectos que echemos a andar. Pero sí, una etapa muy, muy feliz. Ahorita que ya, bueno, nos comentas que tienes 50. A tu niñez, bueno, si te puedes acordar, no sé, como a los 6 7 años, sí, más o menos como esa edad. ¿Te acuerdas qué pensaba Héctor a cómo piensas ahorita? Tal vez. Creo que sí quería, ya desde esos años ya quería yo dedicarme a hacer historietas. Ya quería yo hacer cómics, porque yo antes de saber escribir, ya dibujaba. Tengo cuadernos llenos de cuando estaba chavito que hacía mis dibujos y les quería yo poner diálogos, pero como todavía no sabía escribir, pues dicen ahí puras incoherencias, ¿no? Puras así rayones. Pero entonces estoy seguro que yo en esas épocas ya tenía claro que sí me gustaba mucho dibujar y que quería hacer historietas, quería hacer cómics. Era muy creativo a esa edad, siempre fui creativo, pero recuerdo que era una época en que me disfrazaba mucho, entonces de repente, te digo, como yo fui hijo único y no tenía hermanitos, jugaba solo, entonces me hacía disfraces y de repente podía yo ser un vaquero, podría ser un astronauta, y ¿sabes qué? Si yo era un astronauta, chin, agarraba la caja de cartón donde venía la lavadora y hacía una nave espacial. Entonces pintaba la caja y le hacía unos hoyos para poderme meter ahí a mi nave espacial. Entonces, a los 6 7 años era yo muy creativo, me gustaba hacer títeres y hacer voces, me gustaba disfrazarme, me gustaba dibujar mucho. Cometí un error que no, ahora bueno, lo veo un poco como una desventaja, pero cometí el gran error de que como estaba solito y me la pasaba viendo televisión, me la pasaba copiando los dibujos de la tele. Entonces veía yo la pantalla y luego rápido copiaba yo a las caricaturas o los robots o lo que sea, y eso afectó mi vista porque estaba pasando mis ojos de la pantalla al cuaderno, de la pantalla al cuaderno. Entonces también muy jovencito tuve que usar gafas porque afectó mi vista el haber estado haciendo eso. ¿Y a qué jugabas? O Eh, sea, aparte de hacer monitos, bueno, los títeres y todo, o sea, ¿tenías algún deporte o algún favoritismo aparte de la creatividad? Déjame pensar, es que siempre mis juegos eran así de jugar a Superman. Me ponía el camisón de mi mamá como capa y salía corriendo al patio como si volara, ¿no? Así de que yo era Superman. Entonces jugaba mucho a eso. Yo no era de salirme a la calle mucho a jugar fútbol o así con otros niños, porque por lo mismo de que mi rollo era más de fantasía, pues me la pasaba más encerrado jugando a cosas más, pues más de ese estilo, ¿no? Inclusive recuerdo que visitábamos a mis tíos y a mis primos, y mis primos querían jugar fútbol o béisbol, y yo, no, mejor vamos a jugar a los super amigos o algo, ¿no? Yo quiero ser Batman. Ah, pues yo Superman, y jugábamos como a eso. Entonces, jugaba más a eso, como que me gustaba inventar historias y actuarlas o vivirlas. O sea, si jugábamos a los superhéroes, yo les decía, vamos a jugar a esto. Yo soy Superman, pero ¿qué creen? Hay un incendio, entonces tenemos que volar y hay que ir a salvar a la gente. Esos eran mis juegos, ¿no? Tenía una vecinita que, puta, quién sabe qué sería de ella. Se llamaba Alejandra, y era de mi edad, y me acuerdo que estábamos chiquitos y decíamos que íbamos a crecer y nos íbamos a casar, ¿no? Era mi vecinita ahí.
con la que jugaba yo, y ella sacaba sus Barbies para jugar con sus muñecas y yo sacaba mis muñecos de Superman y eran novios, las Barbies y mis superhéroes eran novios, entonces pues, siempre era como eso a lo que yo... A lo que jugabas. Oye, y ahorita que, por ejemplo, nos comentaste que tenías un hijo, ¿verdad? Tengo dos chamacos. Tienes dos hijos. ¿Cuántos años tienen? El grande tiene 24 y el chico tiene 20. Ok, ya están grandes. Pero cuando eran chiquitos ellos, ¿cómo? Porque tú viviste la parte del cómic, ¿no? O sea, que esa era como tu pasión. Ajá. Entonces, ¿tú cómo observas a tus hijos, bueno, cuando estaban chiquitos, la diferencia de época en la que tú viviste? O sea, porque pues finalmente los juegos siempre van a existir, ¿no? Para los niños. Pero en estas épocas que ya está lo digital, que ya están las tablets, que ya, o sea, finalmente nos ha rebasado un poquito y hemos dejado de un lado esta parte de salir con la bicicleta, con los patines, etcétera, ¿no? A la calle. Claro. Entonces, no sé cómo hayas vivido tú esa parte con tus hijos, a como tú la viviste. Mis hijos sí les dije, no, yo sí quiero que ustedes hagan más deporte, que hagan más ejercicio, porque yo empecé a hacer ejercicio ya grande, o sea, yo ya llegó un momento en que dije, no, sí me le he pasado nada más dibujando, entonces sí quiero hacer cosas y ya después me volví muy deportivo, ya luego jugaba mucho básquetbol, practiqué artes marciales, entonces, y por ejemplo hasta la fecha, ya ves que creo que te comenté que a lo mejor en una de esas me lanzaba allá contigo en bicicleta, Sí. porque salgo mucho en bicicleta, entonces puedo hacer recorridos muy largos, pero ya ahora de adulto, que fue cuando dije, no, pues creo que sí hacía falta hacer ejercicio y ha sido muy bueno. Entonces, a ellos sí desde chiquillos les he dicho eso, está bien que les guste estar en la tablet, como dices, en la computadora, viendo la tele o algo, pero hagan ejercicio. Tuve la buena suerte de que a mis hijos les gustaron muchas cosas que yo les mostré. O sea, ellos ya no les tocaron ciertas series animadas o ciertas caricaturas, pues están las actuales, pero yo les enseñé personajes como, no sé, como Mazinger Z, no sé, y música que a mí siempre me gustó y que es de décadas antes de que yo naciera. Se las mostré y les encantaba, o sea, me acuerdo que mi hijo el chiquitín llegaba de la primaria y se ponía a hacer su tarea y se armaba su playlist de rolas de Elvis Presley, entonces ponía canciones de Elvis para estar oyendo a Elvis mientras hacía su tarea, entonces les gustó buena música porque se las compartí y la asimilaron, entonces de la misma manera asimilaron muchas otras cosas que pues a mí me gustan y que me parecía que podía ser bueno para ellos que conocieran, ¿no? Que conocieran cine de culto, cine clásico, series animadas antiguas. Entonces, ha habido un buen equilibrio y sí, y tuvieron un buen equilibrio y creo que eso los ha hecho ser buenos muchachos, ¿no? Mi hijo, el más grande, es más loquillo, de repente le gusta tocar un instrumento, le gustó un poco la batería, le gustó el bajo, también le gusta dibujar, entonces anda muy disperso de repente que quiere estudiar arquitectura, pero que de repente la deja tantito porque está trabajando, porque se quiere comprar un bajo eléctrico y es más fiestero y así. Y mi hijo, el más chico, el otro, él es más estudiosillo, él sí es un cerebrazo, ¿eh? Él está yendo a la UNAM y está estudiando, creo que en la Facultad de Ingeniería Química, me parece. Es que siempre me dice, pero nunca le entiendo porque él es bien científico y yo soy más artístico, ¿ves? Entonces él sí es de que llega y se avienta un libro y se lo echa en 2 días, un libro así grande, le gusta mucho la ciencia, le gusta mucho la literatura, entonces es un niño mucho más estudioso, es menos fiestero, no se le dio nada artístico, él siempre dice, no, yo no puedo dibujar un gato hecho con bolitas, ni música, porque en algún momento me dijo, a ver, enséñame a tocar algo, y dijo, no, creo que no es lo mío, y de plano lo dejó, pero toda la vida ha sido un estudiante sobresaliente, desde chiquitín, puras muy buenas calificaciones ha traído este niño. Claro, y eso, bueno, finalmente los hijos no tienen que estudiar lo mismo que estudiamos nosotros o no traen las mismas aptitudes que traemos nosotros, ¿no? Lo importante es apoyarlos en lo que pues ellos deseen, en lo que ellos sueñen. Y esto me lleva a una última pregunta, Héctor, con esta letrita. ¿Tus papás, cómo fue la convivencia con ellos cuando estabas chiquito?
puedo decir que era una convivencia buena porque no nos llevamos mal nunca, ni mucho menos, pero no los conocí mucho. La verdad es que no los conocí mucho porque mi mamá estuvo trabajando, entonces lo más común era que el papá se vaya a trabajar y mamá se quede en casa con los niños o con el niño, porque pues era yo el único. Pero no fue así, te digo que me dejaron con mis abuelos. Mis abuelos son quienes más representaron esas figuras paternas en mi vida. Y actualmente me llevo muy bien con mis papás y nos vemos de vez en cuando y nos queremos mucho. Pero pues nunca fuimos así muy cercanos, nunca fuimos muy cercanos. Creo que ahora de más grande, ahora de viejo, es cuando más me he sentido más cerca de mis padres que cuando era yo chamaco, porque siempre fui muy independiente y cuando empecé a dibujar cómics y ya me pagaban, y me pagaban muy bien porque yo era un chavito de 16, 17 años con una buena lana, pues dije, ¿qué hago? Me voy de viaje, viajé mucho, gasté, pregúntame en qué, no me acuerdo en qué me acabé el dinero porque gané mucha lana y me la gasté en lo primero que se me antojaba o se me ocurría, pero también me independicé, entonces me fui a vivir solo, entonces siempre, desde muy chiquitín estuve muy independiente. Entonces, la verdad es que conviví muy poquito con ellos, pero te digo, la verdad es que nos queremos mucho y estamos en contacto, pero nunca me sentí tan cercano a mis papás. Claro, mira, independientemente de eso, yo te puedo decir ahorita algo muy importante que tocaste. Tú fuiste muy independiente desde muy chico y esto me lleva al reflejo de lo que tus padres pues te dieron, porque al final ellos siempre fueron trabajadores. Ajá. Yo entiendo que los papás, aunque trabajen, le dedican tiempo a sus hijos, pero eso es un buen reflejo porque ven la persona que te has convertido al día de hoy y eres totalmente independiente. Entonces, mis Claro. letritas, aprendan eso de los padres, no es porque, digo, hay muchas circunstancias, muchas situaciones. A lo mejor, pues los papás trabajan porque necesitan trabajar o simplemente es llevar a cabo la profesión tanto como mujer como de hombre para sentirse, pues, que son algo en la vida, ¿no? O que realmente sí tienen esa ímpetu de salir adelante, de querer trabajar, de querer enseñarles. Entonces, mis letritas, refléjense en sus papás, no los dejan porque quieran dejarlos, simplemente ustedes, pues las letritas más pequeñas van a crecer y lo van a entender. Entonces, creo que a esta edad, Héctor, pues has logrado cosas muy importantes y qué bonita está tu sopa de letras. Yo ya estoy impaciente, te lo juro, por la última letrita. Y pues, ¿qué te parece si ya pasamos a la última? Venga. ¿Vale? E. Entusiasmo. Yo creo que es importante el entusiasmo cuando echamos a andar algún proyecto, pero también esos proyectos nos tienen que provocar, nos tienen que hacer sentir precisamente con ese entusiasmo, con esas ganas de hacer las cosas. Yo creo que en esta vida a veces es complicado porque mucha gente tiene que trabajar, como decías hace ratito, y a veces la gente trabaja en cosas que pues no les agradan mucho, porque pues no tienen muchas opciones y tienen que darle por ahí porque hay que mantener a la familia o lo que sea. Pero yo siempre sí le digo a la gente, si puedes hacer un cambio en tu vida y hacer las cosas que te apasionan o que te gustan, es mucho mejor, se siente mucho mejor, se siente uno más feliz, los resultados son más satisfactorios y precisamente eso, ¿no? Le pones mucho más entusiasmo a las cosas que realizas, a las cosas que echas a andar. Entonces creo que es un ingrediente muy importante. A veces no, como te digo, no siempre las cosas que hacemos son tan agradables o disfrutamos tanto, tenemos que cumplir con esas ciertas obligaciones, pero pues también se vale ponerle un poquito de entusiasmo precisamente para que sea más llevadero y lo podamos hacer de una manera pues más agradable, creo. Claro. ¿Cómo puedes tú diferenciar el entusiasmo para hacer lo que te gusta a hacer algo que te imponen? Claro, sí, no, es que no es igual. Por ejemplo,
A mí no me gusta hacer filas, no me gusta irme a formar a hacer un trámite, no voy con entusiasmo, te lo juro, pero sí le pongo un poco de ese sazón cuando dices, bueno, si tengo que ir a hacer fila o tengo que ir a hacer un trámite, pues es con algún objetivo. Entonces hay que pensar en esa recompensa para sentir un poquito de, bueno, pues tengo que darle a esto, tengo que pasar por esto para, no sé, ¿no? Es como alguien que quiere irse de viaje y es un engorroso rollo el trámite de la visa o el pasaporte, pero dices, bueno, lo vas a hacer con un cierto entusiasmo porque tu recompensa va a ser que puedas viajar, que puedas ir a conocer otros lugares, entonces sí le tienes que poner un poquito. No va a ser el mismo entusiasmo a cuando dices, esto sí me gusta mucho y lo voy a hacer, y vas con todo el corazón, con toda la emoción y con todas las ganas, porque es una satisfacción inmediata. En este caso, pues hay que brincar ese bachecito. A veces no todo es agradable, a veces pues nos toca a lo mejor tener que atender a una persona enferma, o nosotros mismos necesitamos ir al hospital o algo, y no es algo que uno vaya con entusiasmo, pero tienes que hacerlo porque tienes que cuidar tu salud, tienes que mejorarte, tienes que curarte, tienes que resolverlo. Entonces sí es una diferencia, sí es diferente, pero siempre se puede, como te digo, pensar positivo y buscar entonces cuál va a ser la recompensa a tener que pasar por cierto filtro o alguna cosa que no la haces precisamente con ese tamaño de entusiasmo, ¿no? Claro, tú nos contaste que a los 15, 16 años fuiste a las editoriales. No es lo mismo pensarlo ahorita a tus 50 que a los 16, pero también sé que el hubiera no existe. Pero en el supuesto caso que en ese momento te hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Muchas gracias, no nos funcionan tus dibujos, ahora a tus 50 años, ¿cómo lo podrías definir? O sea, si te hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Pues vete a otra editorial. Porque cuando somos niños, lo primero que nos viene es el bajón. Claro. ¿No? Sí, entonces, claro. ¿Tú cómo podrías definir a tus 16 años ese entusiasmo y a tus 50 años ese entusiasmo? Bueno, yo creo que no me hubiera desanimado tan de inmediato. Yo tenía una lista de editoriales a donde iba a ir y me dieron chance de quedarme en la primeritita. Si ahí me hubieran dicho que no, pues yo no me hubiera desanimado y me hubiera ido a otra editorial. Por eso tenía yo una listita de 5 o 6 editoriales, porque dije, si no se puede aquí, me voy para allá, y si no se puede allá, me voy para acá. Ahora, yo pensaba, o sea, yo a esa edad pensaba, probablemente no me acepten, probablemente me falte mucho por aprender, o me falte algo, o no lo sé. O sea, yo desconocía muchas cosas que fui aprendiendo sobre la marcha. Pero el hecho de que ya tuviera yo un organigrama de si no se pudo aquí me voy para acá, y si no se pudo acá me voy para allá, y si no se pudo allá pues la que sigue, quiere decir que en ese entonces tenía yo muy claro el objetivo de lograr ese cometido. Ahora, yo desde bebé, desde que tenía uso de razón, quería dibujar, entonces sabía que eso era lo que iba a hacer. Y como le decía yo a mi amigo del CCH, yo iba a acabar la prepa y luego iba a hacer mi carrera de diseñador y luego ya buscar chamba de ilustrador o de dibujante o lo que fuera, pero él me entusiasmó mucho, me ayudó a que creciera ese entusiasmo, y la verdad es que siempre le agradezco mucho, y todavía sigo en contacto con este buen amigo que tenemos 35 años de ser amigos. Tengo amigos así con los que tenemos 30 y tantos años de ser cuates, y este amigo pues todavía lo veo y todavía platicamos, y todavía le digo, pues tú me ayudaste mucho a convencerme a mí mismo de que podía alcanzar una meta, ¿no? Y ahora, a mis 50 años, pienso lo mismo. Pienso que si hubiera sido rechazado, no hubiera tirado la toalla. O sea, yo hubiera seguido buscando alternativas. Y, por ejemplo, ahorita, a mis 50 años, si tengo un proyecto y estoy planeando lanzar algo o acudir a algún lugar por alguna cuestión que queramos lanzar un proyecto y no se puede, hay una negativa, igual, sigo pensando que voy a seguir insistiendo y voy a seguir buscando opciones. Y si en algún momento tuve buenos amigos que me inyectaron entusiasmo, pues hoy en día recibo ese entusiasmo de mi familia, de mi mujer y de mis hijos, de mis padres inclusive, que pues son mis más cercanos fans, y me chulean lo que hago y me dicen, no, pues eso está muy padre, échale más color, ponle aquí, ponle allá, búscale por acá. Entonces creo que no habría mucha diferencia. Y te aseguro que no hubiera renunciado a mis sueños.
Justo por eso te pregunto, bueno, más bien te hice esta pregunta, porque quiero hacerle notar a las letritas que nos ven, porque nos ven de todas las edades, ¿eh? O sea, no nada más es un rango de edad. Pero las letritas que nos ven, así como pequeñas, como medianas y como grandes, es una buena lección lo que nos estás dando, Héctor, porque nunca hay que rendirse. O sea, si te dicen no y es tu sueño, es darle y darle y darle hasta que tú lo logres. O cuando te dicen, no sé, a lo mejor los amiguitos, porque también hay amigos que te envidian o algo y te dicen, oye, tú nunca lo vas a lograr, ¿no? No, pues cómo no, ¿no? O sea, agárrense de eso y tomen el valor y ese entusiasmo de decir, no, si tú me estás diciendo que yo no puedo, claro que puedo, ¿no? Y entonces me da muchísimo gusto escuchar esto, Héctor, porque nunca te rendiste. Nunca te rendiste y nunca te vas a rendir, porque al día de hoy me doy cuenta que eres una increíble persona que ha salido adelante por sus propios medios, ¿no? Que no ha llegado alguien que te haya dicho, oye, Héctor, ven, o te recomiendo, ¿no? O sea, simplemente has tocado puertas y de eso se trata la vida, de ir escalando, escalando, escalando hasta lograr lo que tanto deseas, ¿no lo crees? Claro que sí, claro que sí. Yo, la verdad es que hoy en día lo pienso, hago una retrospectiva y digo, qué barbaridad, qué chamaco tan aventado haberme lanzado a buscar esa posibilidad de tan chiquillo, sin una guía, como te decía, sin una recomendación, una palanca, nada. O sea, yo nada más confié en mí, en mi persona, en mi capacidad de comunicarme y de llegar con alguien a decirle, yo quiero hacer cómics y yo estoy dibujando esto, porque no es fácil, hoy en día no es fácil que alguien diga, pues voy a salir a buscar trabajo haciendo cómics y vaya y ya se consiga el empleo, o no solo un empleo per se, es decir, ¿cómo te diré? No el concepto de decir, tengo un trabajo y voy a ir a trabajar para que me paguen, no, más bien hacer aquello que yo tenía ese sueño, esas ganas de realizar, ya que me pagaran era un plus maravilloso, pero la verdad es que era porque yo tenía muchas ganas de ponerme a dibujar, de hacer historietas, de crear y de contar historias, ¿no? Sí. Para poder publicar mis personajes actualmente, tuve que crear un editorial hoy en día. ¿Por qué? Porque precisamente no es fácil. Entonces, por eso te digo que si hoy en día tuviera pensado un proyecto y voy a una editorial y me van a rechazar, no voy a tirar la toalla ni me voy a rendir. Entonces, eso fue justo lo que hice. En el 2020, justo en marzo del 2020, arrancó mi editorial, que es Editorial Cuteca. Y yo ni me imaginaba, ni por aquí, que se iba a acabar el mundo y que íbamos a irnos a encerrar porque había una pandemia. O sea, yo eché a andar el proyecto para que salieran mis cómics y afortunadamente hubo dos factores importantes que me ayudaron pues a sobrevivir. El primero fue que una de mis historietas, la portada, es un homenaje, es una ilustración homenaje a la primera aparición de Superman. Y como en Estados Unidos hay mucho coleccionista de este tipo de portadas, he vendido muchísimos ejemplares a los Estados Unidos. Tanto que tuve que traducir la historieta, tenerla en inglés para que la puedan adquirir, la puedan leer. Comencé vendiendo ejemplares a los Estados Unidos y luego se fueron a todo el resto del mundo. Ya he vendido historietas en Singapur y en Japón, y bueno, ya hemos estado mandando esta historieta a todos lados del mundo. Y el otro factor que me ayudó a sobrevivir a la pandemia fue que entró el maestro Moraliux a dibujar los cómics del Simonazo conmigo, y él sí tiene un montón de seguidores, que te digo, es un culto ya, porque es una historieta histórica y que todos los que fuimos lectores de esa historieta ahora somos los chavorrucos del día de hoy que leemos estos cómics. Entonces, gracias a que está Moraliux conmigo fue que logró sobrevivir la editorial, porque ya no hubo expos, ya no hubo eventos, se cerraron los lugares donde se reuniera gente. Y aquí en la editorial quiero aprovechar tu espacio que amablemente me has brindado para comentarle a los jóvenes talentos que esta editorial está abierta, están las puertas abiertas para la gente que quiere publicar sus cómics, que traigan sus dibujos y que nos cuenten sus historias. Y aquí podemos publicar el material de gente que en algún momento quiso ir a una editorial y los rechazaron. Claro, oye Héctor, pues qué padre, sí, mis letritas aprovechan esta invitación porque Héctor lo está haciendo por la pasión que tiene y también sé, Héctor, que creo que escribiste libros, ¿correcto? 7 libros.
Ah, siete libros. 7 libros, y en el 2003 se publicó mi primer libro, que fue Fantasmas y Casas Embrujadas. Luego se publicó Leyendas del México Sobrenatural. Luego la editorial me pidió que hiciera un libro sobre metafísica. Yo no tenía la iniciativa de hacer algo de metafísica porque sentía que me faltaba estudiar mucho, pero pues me encargaron porque les gustaba mi forma de redactar y que estaba yo involucrado, sobre todo a la hora de las investigaciones en este tipo de temas. Entonces sí le dediqué, ese fue el libro al que le dediqué más tiempo. Los otros no es que estén mal hechos ni mucho menos, pero fueron bien rápido porque eran relatos de mis investigaciones y experiencias que ya había vivido. Yo ya había escrito artículos para revistas como La Zona Siniestra, Casos Extraordinarios, Conozca Más. En varias revistas hay artículos míos. Pero entonces, una vez que empiezo a publicar mis libros, pues ya fue una experiencia muy diferente. Después de este libro de metafísica, hice el libro de Leyendas Mexicanas Contemporáneas, luego el libro de Leyendas de Duendes, Nahuales y Brujas, y luego el libro Leyendas de Fantasmas de México. Estos últimos 2 libros son los que más exitosos han sido y ya van en su 7ª edición, entonces ya hemos vendido muchos ejemplares. Todos estos libros me los ha publicado la editorial Editores Mexicanos Unidos. Los pueden encontrar, por lo menos los últimos 2, los pueden encontrar en librerías, en la librería de los Tecolotitos, en el pasaje Zócalo Pino Suárez. Es decir, sí están al alcance de los lectores y están siempre a precios muy, muy accesibles. Inclusive yo cuando voy a los eventos llevo todo lo que tengo para que la gente lo pueda adquirir. Llevo mis libros, llevo mis cómics que estoy haciendo ahorita, llevo los cómics de Tom y Jerry que puedo conseguir. De repente puedo conseguir cómics de Editorial Vid, de los viejitos. De repente llevo ahí, consigo un bonchecito y ahí los tengo porque son joyas que ya no se encuentran en ningún lado y que la gente que me conoce y que le gusta mi trabajo pues se puede llevar sus cómics autografiados de Tom y Jerry. Y nosotros en Editorial Juteca, en mi editorial que tuve que crear, pues también ya hemos publicado libros de otros autores. En este caso tengo un par de libros en la editorial. Uno es un curso de batería, se llama La Batería, el aprendizaje del instrumento, que es un curso que creó el baterista del grupo Ritmo Peligroso. Si te acuerdas de Ritmo Peligroso, sí. Es una banda que surgió también a finales de los 70s, tuvo su auge en los 80s. Y bueno, el baterista Jorge Arce, alias El Gato, pues El Gato ha tocado con un montón de músicos. El Gato fue el primer baterista de Caifanes, tocó con Tex-Tex, tocó con Eduardo Capetillo, ha tocado con muchísima gente El Gato. Y como buenos amigos que somos, alguna vez charlamos de la editorial y él tenía la intención de hacer un curso de batería y lo lanzamos el año pasado y va muy bien. Tenemos otro libro que es Madre de la Oscuridad, que es un libro que escribió mi amigo Miguel Torres, que se encuentra en Saltillo. Y bueno, él escribió un libro sobre pesadillas de terror, que también siempre le apasionó esto. Y de repente dice, tenía yo unos sueños que decía, ¿qué onda con esas pesadillas? Y se le ocurría narrar historias de estos temores que luego nos atacan y que podría ser espeluznante que se hicieran realidad estas pesadillas. Entonces hizo una obra muy interesante que la tenemos a la venta aquí en la editorial. Y así se llama, Madre de la Oscuridad. Ok, Héctor, pues tienes mucha variedad ya en la editorial. Espero que mi próximo libro tú lo publiques. Cuenta con ello, claro que sí. Recuerda, tenemos las puertas abiertas, no solo para hacer cómics, también para hacer libros. Ahorita justo estoy trabajando en un libro de un gran maestrazo del blues, un cantante y armonicista de una de las bandas más importantes de blues en México, que no les puedo revelar todavía porque si no se me va a enojar él, pero hasta que él nos anuncie que ya va a estar listo su libro, lo tendremos. Entonces seguimos trabajando y seguimos preparando nuevos ejemplares de diferentes temáticas. Perfecto, a mí me gusta escribir mucho y me sale así natural de inspiración y demás, entonces pues lo voy a tomar muy en cuenta porque pues estaría genial. Claro. Ok, Héctor, pues ya tenemos tu sopa de letras. Ok. Héctor, tú nos has narrado la historia de tu vida. Nos has contado que lo paranormal para ti ha sido como un hobby. La investigación te ha llevado a saber e investigar todo lo sobrenatural, por curiosidad, por intriga,
por muchas cosas, pero lo lograste porque has ayudado a muchas personas. Adicional a lo paranormal, tu cómic ha sido la pasión desde que tenías 6, 7 años. Lo más interesante es que a los 15 o 16 años avanzaste a una editorial en la cual nunca creíste que te iban a dar trabajo y regresaste con una buena actitud y una emoción de saber que eres grande en el cómic. Tu grupo Venudo se dio accidentalmente para conquistar corazones de niñas y para felicitar a un gran amigo. ¿Pero qué resultó de eso? Un gran éxito en tu vida, porque formaste este grupo. En tu niñez, todo rondaba en el cómic. Te gustaba dibujar, ilustrar, pero también disfrutaste a tus papás. Aunque ellos trabajaban, te dieron la educación para tú poder salir adelante. Pero gracias a ellos, te dieron el entusiasmo que tienes al día de hoy. Porque lograste hacer tu propio cómic, tu propio grupo musical, tu propia editorial y tus propios libros. Hoy, Héctor, te puedo decir que eres una persona grandiosa y un chingón porque tus hijos van a ser el reflejo de lo que hoy eres tú. Muchas felicidades. Qué bonito, muchas gracias. Esta es tu sopa de letras, Héctor. ¿Qué te pareció? Buenísimo. Oye, qué experiencia tan agradable, qué ameno, qué dinámica tan original tienes. Creo que está muy bien. Lamentablemente no había podido coincidir contigo antes para que hubiéramos hecho esta charla hace un poquito de tiempo antes, pero bueno, finalmente lo logramos y pues a ver qué más, ¿no? A ver qué más sale. Te voy a llevar a una investigación a ver qué podemos grabar. Sí, claro que sí. Yo encantada, Héctor. La verdad es que estoy fascinada con tu sopa de letras porque hoy te puedo decir que muchas personas me han inspirado y una de ellas eres tú. Entonces, el inspirar a nuestras letritas también, créeme que es algo que yo es lo que quiero lograr día a día en cada episodio, dando a conocer a personas como tú, talentosas, y gente que ha podido sobresalir y salir adelante ante las adversidades de la vida. Entonces, a mí me gustaría saber, Héctor, ¿cómo te sentiste? Ya nos dijiste que te gustó la dinámica, pero ¿cómo te sentiste? Si te gustó. Sí, cómo no, me gustó mucho. Además, fue muy retrospectivo, ¿eh? Estuvo bueno porque me permitió o me ayudaste en estos momentos a recordar cosillas que sí las recordamos, pero a veces las dejamos un poquito de lado porque andamos con actuales, que de repente la vida se puede complicar un poquito y pues ni modo, tenemos que resolverlo y me ayudaste también a recordar eso, que pues a pesar de que la vida de repente se pone complicada, hay que seguir poniendo el entusiasmo y buscar la manera de lograr brincar los baches para poder continuar. Entonces eso estuvo muy bueno, te felicito por tu programa, buenísimo. Muchísimas gracias, Héctor. Ahora, ¿qué consejo les podrías dar a nuestras letritas? Pues que sigan soñando, se vale soñar como dice el dicho, alcancen sus sueños, no renuncien a sus sueños, pero hay que estudiar, hay que prepararse, las metas no se alcanzan mágicamente nada más, ni las metas llegan a nosotros, tenemos que esforzarnos mucho para llegar a ellas, pero sí es bueno, como dije hace un momento, soñarlo porque justo ahí te das cuenta qué es lo que anhelas, qué es lo que deseas, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta y hay que luchar por ello, hay que estudiar y prepararse. Pues un consejo, mis letritas, de Héctor desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por el consejo, Héctor. Esto es lo que queremos darle a las letritas, que ellos se entusiasmen, como tu palabra, para salir adelante ante todas las adversidades. Ahora, me gustaría, Héctor, que nos compartieras todas tus redes sociales y todo lo que tú quieras compartirnos para que podamos llegar a ti, para saber dónde comprar un cómic, cómo podemos llegar a ti para la editorial, cómo te podemos ir a ver a Venudo, a todos tus grupos musicales y todo lo que quieras compartirnos en este momento. Claro que sí. Pues a mí me pueden encontrar en Facebook, me encuentran como Héctor D. López y también me encuentran con el Facebook de Capitán Dinamita, así, Capitán Dinamita.
La página del editorial, tenemos página oficial en internet, que nunca me acuerdo de la liga o cómo se dice el link exacto, pero te metes a Google y le pones Editorial QTK con K, las dos son K, QTK. En Facebook también pueden encontrar el Centro de Estudio de lo Paranormal, que es la institución de investigación. Yo normalmente hago un programa de radio que se llama La Hora del Espanto, que pasa los miércoles en la noche, pero este programa se transmite de febrero a noviembre. Entonces en noviembre termina la temporada y me tomo unas vacaciones, entonces retomamos en febrero la siguiente temporada. Entonces ya el año entrante podrán volver a escuchar el programa de La Hora del Espanto, pero ahí en el Facebook del Centro de Estudio de lo Paranormal, ahí publicamos también la liga para que escuchen el programa. Pero, por ejemplo, el Grupo Venudo tiene Facebook y tiene Instagram. Entonces nos pueden encontrar en Instagram y tenemos canal en YouTube. Nos pueden encontrar en YouTube, así como suena, Grupo Venudo, con B de Very Fine, de Very Good. Ahí nos encontramos y tanto en el Instagram como en el Facebook estamos publicando los flyers de los eventos a donde vamos a tocar para que nos acompañen. Igual Indiana y los Marcapasos, mi otro grupo, también tenemos canal en YouTube y tenemos el Facebook para que también ahí puedan ver en dónde nos vamos a presentar y vayan con nosotros. Entonces, pues estas son como que mis páginas donde más fácil me pueden localizar. Ok, perfecto, mis letritas, pues ya tenemos ahí todas las redes sociales y todo el contacto para localizar a Héctor, que también recuerden que es investigador de lo paranormal, también les puede ayudar por ahí. Y pues muchas cosas. Entonces, mis letritas, pues yo como cada episodio les recuerdo que por favor se suscriban, que activen la campanita, que le den me gusta, que compartan. El compartir es importante porque cada episodio que yo tengo en este canal es para que se identifiquen, para que vean que sí se puede salir adelante ante todas las adversidades y que todos los sueños se pueden lograr. Entonces compartan mis letritas, hagamos viral este canal para que lleguemos a muchísimas personas en todo el mundo y así poder lograr algo juntos. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para quien quiera escribirnos. Quien quiera estar de este lado, del lado de Héctor, por supuesto, sean bienvenidos. Con muchísimo gusto, yo le encantada de hacerle su sopa de letras. Y pues mis letritas, me despido como cada día, deseándoles lo mejor en esta vida, que cumplan sus sueños y que nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias, Héctor, en verdad, por el tiempo que me has dado. Y pues aquí seguimos. Gracias a ti, Ari. Muchas gracias y un saludo a todos. Listo, muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, mis letritas. Chao, chao. Héctor, gracias por apoyar nuestro canal, por tu gran curiosidad de lo paranormal y hacernos curiosos, por explicarnos qué es un cómic y llevarnos a lo retro con tu Grupo Venudo que salió por un cumpleaños, por imaginarnos tu niñez con tu gran aptitud por el dibujo, pero sobre todo por el gran entusiasmo que tienes desde joven, porque nunca te rendiste.
Muchas veces los peques se piensan que no es una cosa suya. Sin embargo, lo que hacemos cada día es lo que da forma a nuestro carácter, a nuestra personalidad. Spider-Man. Si los superhéroes también sueñan, ¿cómo no lo íbamos a hacer nosotros? Superman. Todos somos únicos, especiales, con nuestros defectos y virtudes. Somos insustituibles. Rocket. Este programa es patrocinado por La Hach, comida yucateca y antojitos mexicanos, ubicado en Avenida La Garita, número 1418, en la colonia Villacuapa, Ciudad de México. Snacks 35. Ven a disfrutar de sus deliciosas hamburguesas, alitas, costillas, boneless, postres, refrescos y micheladas. Ubicado en la calle Acequia número 35, Interior 1, la colonia Villacuapa, Ciudad de México. Jalcab. Disfruta de una gran estancia con su complejo de cabañas, temazcal y la brisa del mar. Ubicado en el kilómetro 3.1 en la carretera Chelem-Chuburná y a 300 metros de la orilla de la playa, en la ciudad de Yucatán. Final Lab. Programa deportivo de radio y televisión por internet en la Ciudad de México. Catrina Fest. Festival anual más completo de cultura, arte, turismo y gastronomía que enaltece la tradición del Día de Muertos en la Ciudad de México.